Hoy vamos a aprender a distinguir entre cultura del suicidio, cultura del martirio y cultura del terrorismo. Alguna de estas culturas no existe, pero es necesario que las describamos a todas para que aprendamos a distinguir cuál de ellas sí que existe, apropiándose del nombre de otra. Cultura del suicidio sería, por ejemplo, educar a los hijos en la idea de que en algún momento de su vida se tiene que suicidar. Esto como tal no existe, sin embargo, en nuestra civilización a los niños se les bombardea con imágenes de ultraviolencia, tienen fácil acceso a ella y aquellos niños que sean más sensibles pueden tener la sensación de que vivir no merece la pena en este mundo. Por otra parte, cultura del suicidio también se puede interpretar como una civilización, por ejemplo, libre y occidental, que acepta sin control una inmigración masiva de gente que quiere precisamente destruir esa civilización. Eso podría ser otra cultura del suicidio. En cuanto a mártires, ¿quiénes han sido mártires en la historia? Pues han sido mártires en la historia, por ejemplo, los primeros cristianos, que simplemente por desperdigarse por el mundo predicando el Evangelio de Jesús, eran odiados, eran apresados, eran torturados y eran asesinados. A lo mejor crucificados o a lo mejor soltados en el ruedo de un coliseo para pelear con unas bestias, para el divertimento de las masas. Algo que tenemos que tener claro es que un verdadero mártir nunca mata a otras personas. ¿Vale? ¿Y qué sería una cultura del terrorismo? Pues, por ejemplo, educar a los niños para que cuando se hagan mayores maten a un determinado colectivo, a un grupo de gente caracterizado por alguna propiedad o circunstancia. El que maten a esas personas matándose a sí mismos o no, pues ya sería lo de menos. ¿Queda claro la diferencia entre estas tres culturas? ¿Cuál de ellas dirías que existen y cuáles no? ¿Quieres que hagamos un ejercicio práctico? ¿Dónde pondrías esta imagen? ¿En qué tipo de cultura? La mujer es guapa y el niño es guapo, pero han nacido y han crecido influidos bajo una determinada cultura, una cultura de la muerte. Aprovecho para decirte que un pueblo o una cultura que traiga hijos al mundo para después matarlos, no merece tenerlos, no merece tener hijos. Y hacia estas culturas la comunidad internacional debería posicionarse. ¿Qué es lo que hace UNICEF ante casos como este? No hace nada. UNICEF es uno de los organismos inútiles que existen en el mundo. Ya habrás reconocido a qué se corresponde esta imagen, ¿verdad? Claro. Y tú me dirás, defendiéndoles, claro, pero es que tienen que luchar por recuperar su tierra. A ti te están bombardeando todos los días desde la televisión, asegurándote una y otra vez que Israel ocupa Palestina, que Israel es el estado ocupante de la región geográfica que nosotros llamamos Palestina. Pues te voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Estás preparado? Si Israel está ocupando Palestina, ¿por qué la bandera de Israel fue adoptada en octubre de 1948, mientras que la bandera de Palestina fue adoptada en mayo de 1964? Sí, ya sé que estos colores ya existían antes y ya eran utilizados, pero no por Palestina, sino por una gran nación árabe hipotética. Y de hecho estos colores se repiten en muchas banderas, y la bandera es prácticamente idéntica a la bandera de Jordania. Pero la estrella de David también existía antes, ¿no? De 1948. ¿Sí o no?
si los judíos están invadiendo una ciudad musulmana llamada Jerusalén, ¿por qué hay una mezquita sobre los antiguos restos de un templo judío y no al revés? Los judíos de Israel, ¿por qué no están haciendo un templo sobre las ruinas de una antigua mezquita musulmana? ¿Qué es lo que demuestra esto? ¿Quiénes estaban antes? ¿Y quién hizo Jerusalén grande? Por favor, sé honesto. Si tú que me estás escuchando eres musulmán, te voy a hacer una advertencia. Alá, incluso Alá, reconoce que Israel es la tierra de los judíos. Y Alá en el Corán no menciona Palestina. Así que, ¿dónde quieres ir después de este mundo? ¿Al paraíso o a un infierno eterno? ¿Vas a respetar la voluntad de Alá? ¿Te has dado cuenta, por otra parte, de un detalle muy interesante? La percepción de Alá respecto a judíos y cristianos va cambiando con la lectura del Corán. Al principio todos somos muy hermanos. Los judíos, los cristianos y los musulmanes tenemos todos un libro común. Alá asegura que el libro de los judíos y de los cristianos es correcto, pero según va pasando la lectura del Corán, que se corresponde con varias décadas de revelación de Mahoma, resulta que la imagen de judíos y de cristianos va empeorando con cada capítulo, hasta que al final de los últimos capítulos del Corán, Mahoma dice que los judíos y los cristianos son peores que cerdos y que incluso anima a los musulmanes a matarlos si no se convierten al Islam. Ahora te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué crees que es más posible? ¿Que Alá haya cambiado de opinión respecto a judíos y cristianos en el lapso de una sola vida humana, la de Mahoma, o que Mahoma se fuera enfadando con los judíos y cristianos al darse cuenta de que no le iban a aceptar como profeta? Mahoma contaba al principio con que judíos y cristianos le reconociesen como profeta, y por eso los primeros episodios del Corán son amables con los judíos y con los cristianos. Así que, ¿qué te parece que es más probable? Por eso Mahoma fue ganando resentimiento hacia judíos y cristianos, y por eso los últimos episodios del Corán, que son los episodios que los intelectuales de Occidente no se leen, por eso acaba echando pestes de los judíos y de los cristianos. Si echa pestes de los judíos y cristianos Mahoma, vosotros creéis que es Alá. Pero Alá, si es realmente Dios, no cambia de opinión respecto a los pueblos. Y te voy a hacer la advertencia que hago siempre: si tú no utilizas lo que Dios te ha dado, no va a haber ningún paraíso esperándote. Y lo que Dios te ha dado es un espíritu crítico, una mente crítica y la posibilidad de elegir la honestidad. Dejad a los judíos en paz. Dejadles en paz. Sabéis perfectamente que están en su tierra. Dejadles en paz. Conformaros con los 22 estados árabes que tenéis y con la cantidad de tierra mundial que tenéis. Habéis conquistado esas tierras y nadie se está quejando por ello y nadie os las está arrebatando. Sin embargo, los judíos lo único que hacen es recuperar su patria ancestral y vosotros queréis matarlos, queréis echarlos de ahí. From the river to the sea, desde el río hasta el mar, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que cuando se os preguntan en las manifestaciones a qué río y a qué mar se refieren, ni siquiera lo sabéis. Me resulta fascinante que los que os manifestáis a favor de Palestina estáis manifestándoos en un mundo libre, que es el mundo que propugna Israel, y lo que estáis haciendo es defender un mundo esclavo, el mundo que propugna Hamás, que tiene esclavizados también a su propio pueblo, y que mata a su propio pueblo, utilizándolo como escudos humanos y disparándoles cuando intentan escapar a lugares seguros.
Tienes que abrir los ojos respecto a esta cuestión y hacerlo de una vez. Veo en las manifestaciones pro Hamás a muchas mujeres. Muchas de estas mujeres sois musulmanas. ¿Qué paraíso os espera a vosotras? Porque a los hombres les esperan unas cuantas vírgenes a las que se van a follar. Pero ¿qué paraíso os espera a vosotras? ¿Ver cómo vuestros maridos se follan a esas vírgenes? ¿Ese es vuestro paraíso? Ay. Considero normal que os sintáis sometidas en países musulmanes, pero cuando veo a una mujer musulmana en un país libre apoyando y defendiendo el Islam, me da náuseas, me dan ganas de vomitar. Es como si demostrarais esas mujeres que realmente sois tan inferiores como quiere haceros el Corán. Por último, dejadme aconsejaros que en lugar de estudiar historia a través de las redes sociales o de los telediarios, que la estudiéis a través de unos libros que se llaman libros de historia.